Buenas tardes. Tenemos acá el gusto de recibir en nuestro programa en Argentina de Fogón en Fogón y en Radio Frecuencia 808 de Salinas al ingeniero Juan Grompone. Buenas tardes, Juan. Un gusto que nos hayas recibido. Buenas tardes, igualmente gusto. Juan, nosotros tenemos un colega periodista, Roger Tigman, de la bicicleta, que Sí, nos habló muchísimo de ti, nos habló muchísimo de tu labor y de tu investigación con los murales de la Escuela de Torres García en el Zamboa. Y nosotros estuvimos recientemente en el Día del Patrimonio, hubo posibilidad de recorrer ahí las instalaciones internas. Queda uno solo, queda un solo mural allá arriba. Eh, Queríamos charlar un poquito contigo, seguramente para aquella novela que creo que escribiste en el 1994, La Conexión MAM. eh, Tú vas con la ficción un poquito más allá, ¿no? De los hechos históricos. sí, Eh, sí. ¿No nos contás un poquito? Bueno, sí, lo que sucede es que los murales del Sembois tienen una larga tradición, una larga historia, fueron hechos en 1944 a pedido del director del Sembois, de un hospital. Y entonces se le pidió el taller Torre García, que era un taller de pintura muy conocido en el Uruguay, este, que inclusive tiene una escuela muy importante, y una enorme cantidad de discípulos del maestro Torres García. Entonces, él y sus discípulos pintaron una serie de murales para decorar ese hospital. Entonces, años después, este, se reconocía el valor importantísimo que tenían esos murales. En particular, se reconocía los murales que había pintado el propio Torres García de su propia mano. Y estos murales se decidió que se los extrajera y se los pasara a tela, ¿no? Es decir, el primer comienzo de toda esta historia es haber pasado los murales de Torres García a tela. Porque es un esfuerzo considerable, ¿no? El sacar un mural de una pared y convertirlo en un cuadro, ¿no? Un cuadro bastante grande, porque los murales tienen tamaños respetables. Bueno, fue muy exitoso eso, fueron exhibidos en Montevideo y luego esos murales salieron para Europa, para una exhibición en 1975 para el Museo de Arte Moderno en París para ser exhibidos allí. Allí estuvieron un tiempo, luego, luego por distintas razones regresaron, en lugar de regresar directamente al país, pasaron por Río de Janeiro, por el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro, con tanta mala suerte que el Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro se incendió y los murales se destruyeron. En fin, hasta ahí la historia. La historia continúa después porque modernamente, a pocos años, se retiraron todos los demás murales, excepto ese que queda todavía en el Sembois. Se retiraron todos, en este momento se encuentran en las instalaciones de la empresa de telecomunicaciones Antel, ¿no? Están ahí conservados porque ellos fueron quienes pusieron el dinero para hacer para hacer la conversión a cuadros, ¿no? Pero algunos se pueden ver, otros están en oficinas particulares de la empresa, pero siempre se piensa que en algún día se hará un museo con todo esto, ¿no? Bueno, eh, yo recuerdo que cuando recibí la noticia, me pareció una infamia que sus murales, por distintas razones, terminaran quemados, ¿no? Que eran unas obras realmente importantes del maestro Torres García. Y siempre me había quedado con la idea de escribir, que yo iba a escribir algo sobre eso, ¿no? Bueno, y como yo me dedico como diversión o como entretenimiento, porque me gustan las novelas policiales, decidí armar una novela policial, en donde creaba toda una conspiración, es decir, creaba toda una conspiración como no para destruir los murales, sino para robarlos los murales, ¿no?
Es decir, que una idea que hay es que esos murales en algún lugar existen y fueron vendidos, ¿no? Y, y lo que se quemaron en ese museo fue una réplica que no tenía mucha importancia. Esa es un poco la idea de la novela. Para, con esto estoy contando un poco el final de la historia, pero bueno, listo, es así. A mí siempre me gustó escribir novelas policiales, en primer lugar que pasaran en Uruguay con personajes uruguayos, en segundo lugar que estuvieran vinculadas a hechos históricos reales, ¿no? Es decir, acontecimientos reales, es decir, no el típico la típica novela policial que hay un asesinato de una persona que nadie conoce, un millonario o no sé qué, o una venganza, pero que todos anónimos y que no tienen ubicación ni en el espacio ni en el tiempo, ¿no? Entonces a mí me encantaba que todas las novelas policiales que yo he escrito pasan en un lugar determinado, en un tiempo determinado y con un acontecimiento importante determinado, ¿no? Que es el caso de la novela Chao Napolitano, por ejemplo. Por ejemplo, la novela Chavo Napolitano tiene que ver con el Graf Spee, con la llegada del Graf Spee al principio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el hundimiento del Graf Spee. También es el caso de mi última novela, que es La última muerte de Olof Palme. Tiene que ver con la muerte de Palme. En este caso la novela pasa en Suecia, pero lo que pasa es que un sobrino mío participó en la investigación que se hizo en Suecia de un grupo de investigadores que desconfiaban de las cosas que le decía la policía sueca, ¿no? Y entonces la novela gira alrededor de eso, ¿no? Y entonces tiene personajes uruguayos. Tu sobrino qué hacía en Suecia? Bueno, primero él había ido a Suecia exiliado durante la dictadura y luego se quedó allá, ¿no? Trabajaba en electrónica, trabajaba en, en eso. Y precisamente como era especialista en electrónica y trabajaba para Ericsson y cosas por el estilo, los investigadores del grupo de investigadores que desconfiaba en Suecia de lo que decía la policía, le pidió que examinara de las cintas de la central de alarmas de Suecia, de la noche precisamente de los momentos en que se avisa del asesinato de Palme, y se llega a la conclusión de que esa cinta es falsa, ¿no? Es decir, eso es real, ¿no? Es decir, se llegó a la conclusión que la policía había entregado una cinta falsa, rearmada con las conversaciones de la central de alarmas, ¿no? Lo que sería el 911, digamos, en los distintos países, ¿no? Entonces, y que ahí había discrepancias de tiempos era claramente una falsificación. Y entonces eso trajo mucha sombra sobre el caso Palme y mucha más sombra desde el momento que tampoco se encontró nunca el responsable. Hasta hace muy poco, el año pasado, el fiscal general de Sueco decidió que fulano de tal era el asesino de Palme y que felizmente hacía 10 años que se había muerto, de modo que no había nada más que hacer, cerró el expediente y lo guardó, ¿no? Y terminó el caso Palme en nada. Entonces, de modo que esa novela gira sobre ese otro caso histórico. El otro caso histórico es el asesinato en el hotel de baños, ¿no? Que tiene que El, ver con Siria. Bueno, lo que es histórico es el ambiente y los personajes, pero no la historia, es decir, no hubo ningún asesinato conocido en ese periodo. Pero como esa fue la historia del primer balneario en el Uruguay, el que inventó la idea de hacer balnearios, ¿no? Era también un caso muy interesante. Inclusive en algunos de los cuentos que hay uno que se llama el incidente Malvinas, ¿no? Que tiene que ver con la guerra de las Malvinas, un incidente que ocurrió realmente entre Uruguay y Argentina, y que un incidente mínimo, ¿no? De un envío de equipo electrónico que debía ir para la Fuerza Aérea Argentina y que llegó equivocadamente al Uruguay. Y entonces hubo que hacer el intercambio y todo eso. Entonces eso también desencadenaba una cosa porque tenía que ver con, bueno, con
con los Exocet y con todas esas cosas de la Guerra de las Malvinas, ¿no? O sea, con un episodio histórico real a vos te gatilla generar una ficción. Para hacer una ficción, es decir, para que, para que las historias policiales no sean totalmente inventadas, totalmente sin una base real, sino que se basen en algo real y después, claro, de ahí para adelante empieza la ficción, ¿no? Sobre todo tiene que ser un caso no resuelto. Caso no resuelto. Y siempre hay un personaje que atraviesa todo, ¿no? Y claro, un detective que para mí, el detective que yo uso como no me gusta el policía, ni me gusta ni el investigador privado es muy creíble en el Uruguay, es simplemente un profesor de lógica que es aficionado a las novelas policiales y bueno, se mete en esas cosas. Es un asesor de seguros que tiene que, bueno, que por su trabajo tiene que investigar las posibles estafas de seguros, ¿no? De modo que está acostumbrado a investigar, pero en realidad su verdadera profesión es profesor de lógica, ¿no? Que tiene que ver mucho contigo, ¿no? Porque vos también fuiste asesor, también sos un hombre que usa mucho la lógica, sos un científico. Bueno, yo fui asesor de seguros también, ese oficio lo conocía, de modo que me resultaba creíble, ¿no? Es de los pocos detectives que hay en el Uruguay son los asesores de seguros, ¿no? Eh, Que, que por supuesto, hay muchos casos y muchos intentos de fraude de seguros, ¿no? Sobre todo en casos muy grandes, que pueden afectar a mucha gente o los intereses de mucha gente, ¿no? De modo que eso es un tipo de investigadores que existen en el Uruguay y que no son policías, no son investigadores rentados, es decir, no es el clásico detective de la novela policial, ¿no? Y la lógica también tiene que ver contigo, ¿no? Sí, claro, la lógica, sí, yo he trabajado bastante en lógica. Tengo un libro sobre la lógica dialéctica, la lógica de los contrarios, que, este, que en fin, todo lo trata desde el punto de vista matemático, ¿no? Eh, Tú sos miembro de número de la Academia Nacional de Letras, ¿verdad? De la Academia de Letras y de la Academia de Ingeniería, de las dos. Ingeniería. Un caso muy particular, ¿no? Que estés sentado en dos sillas tan disímiles. Bueno, se supone que un abogado puede estar sentado en una silla en una academia de letras. ¿Por qué no un ingeniero? Pero no, lo que sucede es que la Academia de Letras del Uruguay es el órgano oficial de asesor a todo el Estado sobre todos los problemas relacionados con la lengua española, ¿no? Entonces, está formado por tres grupos de personas, especialistas en lengua, especialistas en literatura y otras disciplinas que podrían estar involucradas, ¿no? Entonces, yo estoy ahí por mi condición de ingeniero en la Academia de Letras, Ah, como para asesorar en los temas relacionados a la ingeniería o ese tipo de cosas. También hay médicos, hay naturalistas, en fin, hay un grupo de distintas profesiones. Hay gente de arte, ¿no? De artes plásticas, porque siempre puede ocurrir, y ocurre, ¿no? Si lo ocurre, por ejemplo, con las consultas de, bueno, ¿cómo se traduce esta palabra del inglés, por ejemplo, ¿no? Esta palabra técnica del inglés, ¿cómo se la traduce? Es una cosa muy frecuente que aparece, son consultas que aparecen periódicamente a la academia, ¿no? te quería, volviendo un segundito atrás hacia a los murales, eh, Sí, estamos encontrando serias dificultades en poder visitar esos murales que están en la Torre Antel. sí. ¿Qué, qué oscuro proteccionismo existe en la fantasía con respecto a estos murales? No, 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 yo no creo que sea, yo creo que eso Antel como financió las extracciones de sus murales, se siente medio propietario y entonces lo distribuyó a lo largo del edificio como se les ocurrió, es decir, no se les ocurrió que tuvieran que ser más bien una especie de museo público, ¿no? Entonces, digamos,
yo qué sé, digamos 8 o 10 que se pueden visitar porque están en lugares accesibles al público. Pero, por ejemplo, en las oficinas del presidente, el vicepresidente, los vocales, también están ahí. Los gerentes generales tienen murales en sus oficinas y naturalmente esas oficinas no se visitan, ¿no? Es decir, creo que fue una mala resolución simplemente, no hay ningún misterio, ¿no? No se midió claramente que eso corresponde a un museo, no a una empresa pública que los pone, los pone como adorno. Pero es bastante frecuente en el Uruguay que haya muchas obras de pintores uruguayos adornen las oficinas públicas, en las oficinas de los funcionarios, de los altos funcionarios, ¿no? Por ejemplo, pinturas de Figari o de algún otro pintor conocido uruguayo que no son accesibles al público, que solamente son accesibles cuando se hacen muestras, ¿no? Cuando los prestan para hacer una muestra en algún museo, ¿no? Sí, es Eso el pasa caso por el caso del Parlamento, ¿no? Que tiene también una importante Carlos, el Parlamento también tiene, claro. Es decir, que en la versión tan estatista que tiene el Uruguay sobre el mundo, le parece que el lugar natural para esas cosas, en lugar de ser un museo, es en las oficinas de los burócratas, que capaz que la mayoría ni se entera de qué es lo que tienen ahí, ¿no? Aunque algunos cuadros han desaparecido, han algún desaparecido algún burócrata le ha gustado la idea de llevárselo para la casa. en la casa. Hubo un episodio también con respecto a los murales bastante dramático, una valija que encuentran en los sótanos del Museo Nacional de Artes Visuales, que Río le devuelve las cenizas, el resto Así, de cenizas. trocitos, trocitos. Contame un poquito de esos episodios. No sé mucho de eso, pero no sé, pero sé que devolvieron como de alguna manera como para decir, mira, estos se quemaron de verdad. Todos los trozos que habían quedado, que eran trozos muy pequeños, ¿no? Porque los murales esos tenían muchos metros de largo, ¿no? Uno de los más grandes debía tener algo así como 7 metros de largo, ¿no? De modo que eran trozos de tela, ¿no? Trozos de tela pintada que podían ser o era posible que fueran del resto de los murales. ¿Cuándo viste vos los murales por primera vez? Yo los vi cuando hicieron la presentación de los 7 murales acá en el Museo de Artes Visuales, ¿no? Que eso fue, a ver, tengo por la fecha, eh, fue en 1974. En 1974 se exhibieron por primera vez los murales, los de José Torres García, no los de los discípulos, porque esos seguían en el Simboa. Y esos, un año después, es que van en préstamo a París. Claro, sí. Un poco después van en préstamo. A París. ¿Cuál es la razón histórica de por qué pasan por Río? ¿Por qué no vuelven a Montevideo? ¿Tenés algún dato? Creo que fue una pequeñez de algún burócrata que para ahorrarse el flete, es decir, el- lo repartieron con el Museo el Museo de Brasil se hacía cargo del flete de París a Río de Janeiro. Entonces, eso les ahorraba el flete de los cuadros. Entonces, como contraparte, se los permitían para exponer en exhibición por un tiempo. Creo que fue una cosa de esas de burócrata, torpe que hace una cosa absolutamente insignificante, porque ¿qué podía hacer el flete de esos murales? ¿No? Era poco dinero. Río tiene una trágica tradición, porque también se les quemó el Museo de Historia Natural, ¿no? Sí, sí, sí. Se ve que tienen poco cuidado con los museos. Además, es rarísimo que se queme un museo, ¿no? Es rarísimo, porque no hay nada para quemarse, excepto los cuadros. Y además, en general, todos los museos tienen detectores de fuego, detectores de humo, detectores de incendios, yo qué sé, de todo, ¿no? Así Sí, que, las paredes no se queman
Las paredes no se queman. ¿Y cómo se prende fuego? ¿Cómo se prende fuego un cuadro y el otro, el que está al costado? Yo qué sé, es rarísimo, ¿no? Juan, ya que te tenemos, tú sos ingeniero eh, en comunicación, ¿verdad? En, Este, el en avance que te, perdón, en informática. informática también. No, Ya, en comunicaciones y en informática. informática. Eh, la posición del Uruguay en su conectividad y en la capacidad que tiene su población de acceso a Internet, ¿cómo, cómo la venís analizando? ¿Cuál es la perspectiva del Uruguay a partir de este crecimiento que hemos tenido? Bueno, yo creo que es muy buena porque el Uruguay tiene una conectividad muy buena porque eh, yo qué sé, estamos noventa y tantos de penetración en fibra óptica, por ejemplo. Si no llegamos al 100%, pero estamos muy cerca del 100%. Es decir, lo que faltan, a donde falta llegar la fibra óptica es a los pueblos chicos, ¿no? A los pueblos pequeños, de pocos habitantes. Y eso se está haciendo ahora. Ahora hay una un nuevo avance de la fibra óptica. Y entonces eso permite que tener banda ancha en casi todos lados, ¿no? Es realmente muy bueno el acceso. ¿Qué es el 5G? En el 5G es la futura generación de teléfonos, que la teléfonos celulares, ¿no? Es decir, que se conocen primera generación, segunda generación, tercera. G es generación. Es la quinta generación de teléfonos que permite aprovechar muchísimo mejor las antenas, porque una de las cosas más costosas de la instalación de la telefonía celular es que hay que llenar de antenas toda la zona, porque eh, para que todo teléfono esté cerca de alguna antena, ¿no? Entonces, la estructura de las antenas y la alimentación, la llevaron a la energía a esos lugares, eso es lo más caro, mucho más caro que todo lo demás. Entonces, lo que se ha buscado con las distintas generaciones es mejorar cada vez más el aprovechamiento de las antenas. Y para eso lo que se hace, se va cada vez más a frecuencias más altas, ¿no? Es decir, a otras bandas de frecuencia que permiten poner más cantidad de canales telefónicos para las mismas antenas, ¿no? O las mismas torres. Es decir, lo que ha hecho, las distintas generaciones lo que ha hecho es mejorar la eficiencia del uso de las antenas, que son grandes estructuras que hay que mantener y que hay que alimentar con energía eléctrica, ¿no? Sobre todo cuando están en el medio del campo, por ejemplo, ¿no? O en medio de cerros o de todas esas cosas, ¿no? O sea que la fibra óptica y la antena van a seguir subsistiendo, alimentando esta nueva versión. Sí, sí, porque la fibra óptica se usa entre las antenas, es la conexión entre las antenas, y además es la conexión que termina la casa a la última milla, lo que se llama, ¿no? Es decir, lo que me lleva internet a mi casa o el telefonía o telefonía a mi casa antes era un alambre de cobre, ahora es una fibra óptica, ¿no? Es decir, se está reemplazando prácticamente todo el cobre en el Uruguay. Todo de cobre. Prácticamente ya nos han cambiado hasta los teléfonos ya no nos funcionan más con cobre. No, no funcionan más con cobre, pero igual, son los mismos teléfonos, ¿no? Pueden funcionar los mismos teléfonos. Es interesante, porque acá en la Argentina seguimos usando teléfonos con línea de cobre y no te lo vienen a reparar. Claro. Ahí Sí, está. el problema es que son mucho más débiles, de menor calidad, de menor velocidad, y se rompen más, ¿no? Eh, Juan Compone, fue un gustazo charlar contigo y en cualquier momento te estamos volviendo a convocar para charlar de los temas que de eso que algunos saben mucho. Muchas gracias. Bueno, al contrario, ha sido un gusto.